Santa Mónica, California. Verano de 1972. La playa está llena de vida. El sol golpea con fuerza sobre la arena blanca. El sonido de las olas se mezcla con risas y conversaciones, y el olor a sal llena el aire de la tarde. Es un día ordinario para la mayoría de las personas que caminan por ese tramo de costa. Pero para un grupo de hombres que se han instalado bajo un conjunto de palmeras, este día tiene una agenda muy específica. Son 7. Todos ellos llevan cinturones negros, algunos con décadas de práctica en sus respectivas artes. Hay 2 maestros de karate tradicional okinawense, un especialista en judo olímpico que compitió en los Juegos de Tokio, un practicante de taekwondo que ha entrenado directamente en Corea del Sur, un instructor de Kenpo americano que dirige 3 academias en Los Ángeles, y 2 discípulos avanzados de Kung Fu Shaolin que han pasado años estudiando en comunidades chinas de San Francisco. Juntos, representan décadas de dedicación al arte del combate. Este grupo se reúne informalmente cada 2 semanas. Se llaman a sí mismos la Alianza de las Artes Marciales del Pacífico. No es una organización oficial, no tienen sede, no distribuyen certificados. Es simplemente un círculo de maestros que se respetan mutuamente, que debaten sobre técnica, filosofía y el estado actual de las artes marciales en América. Esta tarde en particular, el debate ha tomado un giro que ninguno de ellos anticipó. Todo comenzó con una pregunta simple. Uno de los maestros de karate, un hombre llamado Tanaka, de 52 años, con manos callosas como tablones de madera, levantó la vista de su bebida y pronunció las palabras que desencadenarían todo lo que seguiría. ¿Alguien puede explicarme qué es exactamente el Kung Fu? Preguntó en un tono que sonaba más a provocación que a curiosidad genuina. Porque cada vez que veo a alguien practicándolo, parece más una danza que un arte de combate real. La pregunta flotó en el aire por un momento. El instructor de Kenpo, un hombre conocido como Davis, soltó una pequeña risa. El Kung Fu tiene tradición, concedió, pero si hablamos de efectividad real en una situación de combate, el karate y el judo tienen un historial de competición que el Kung Fu simplemente no posee. No hay torneo internacional serio dominado por practicantes de Kung Fu. No hay campeones olímpicos, solo películas y demostraciones para el público occidental que no sabe distinguir lo real de lo teatral. Los 2 discípulos de Shaolin se tensaron visiblemente. Uno de ellos, un hombre joven llamado Chen, intentó responder, pero fue inmediatamente interrumpido por el maestro de taekwondo, quien añadió su propia opinión con la confianza tranquila de alguien que no espera ser contradicho. En Corea entrenamos con propósito de combate desde el primer día. No movemos los brazos suavemente por el aire como si estuviéramos pintando. Cada técnica tiene un objetivo claro y medible. La conversación se fue intensificando. Los maestros más experimentados dominaban la discusión con el peso de su autoridad acumulada, mientras los 2 discípulos de Shaolin intentaban defender su arte sin el respaldo de sus propios maestros, quienes no habían venido ese día. Los argumentos se empilaban. Los egos se inflamaban. Y paulatinamente, la crítica al Kung Fu fue escalando desde cuestionamiento hasta algo que rozaba el desprecio abierto. Ninguno de los 7 había notado al hombre que llevaba 20 minutos sentado a unos 3 metros de ellos, en la arena, mirando el océano. Era delgado, medía 1,73 m, pesaba alrededor de 63 kilogramos. Llevaba pantalones cortos de entrenamiento y una camiseta sencilla. Tenía el cabello oscuro y los ojos protegidos por unos lentes de sol. Una bolsa de lona descansaba a su lado. Parecía completamente ajeno a la conversación, perdido en algún pensamiento privado mientras observaba las olas romper contra la orilla. Pero no estaba ajeno a nada. Chen, el discípulo de Shaolin, finalmente perdió la paciencia cuando escuchó al maestro de Kenpo declarar, con la suficiencia de quien presenta un veredicto inapelable, que los practicantes de Kung Fu son fundamentalmente débiles, porque su entrenamiento prioriza la forma por encima de la función. El arte es bonito para la vista, concluyó Davis, pero en un enfrentamiento real contra alguien que verdaderamente sabe pelear, no sirve de nada. Fue en ese momento cuando Chen giró hacia el hombre sentado en la arena y dijo, sin pensar demasiado, como si buscara un testigo externo a la injusticia que estaba experimentando. ¿Lo escucha usted? Dicen que el Kung Fu es inútil. El hombre en la arena giró la cabeza lentamente. Se quitó los lentes de sol. Los 7 maestros lo miraron por primera vez. Y entonces Tanaka lo reconoció. El reconocimiento cruzó su rostro como una corriente eléctrica. Sus ojos se abrieron ligeramente. Junto a él,
El maestro de Taekwondo también lo identificó una fracción de segundo después. Luego Davis. Luego los demás, uno por uno, en un silencio que se fue extendiendo hasta consumir completamente la conversación que hacía un momento parecía indetenible. El hombre en la arena era Bruce Lee. No era una figura abstracta para ninguno de ellos. Era el hombre que había aparecido en el programa Longstreet. El hombre cuyas demostraciones privadas circulaban en los círculos de artes marciales de toda la costa oeste, con reverencia casi supersticiosa. El hombre que había fundado el Jeet Kune Do, una filosofía de combate que cuestionaba los fundamentos mismos de todas las escuelas tradicionales que estos 7 hombres representaban. El hombre del que se contaban historias que la mayoría prefería no creer porque, si eran ciertas, revelaban una brecha de comprensión demasiado incómoda. Bruce los observó a todos. Su expresión era completamente neutra. No había molestia en ella. No había indignación, solo observación, del tipo que precede a la comprensión. ¿Qué los llevaría a una conclusión así?, preguntó finalmente. Su voz era tranquila, casi conversacional, como si retomara una discusión académica entre colegas. Tanaka, recuperando algo de su compostura, respondió directamente. Lo que decíamos es que el Kung Fu, como sistema de combate práctico, carece de evidencias reales de efectividad. No hay competición internacional. No hay resultados medibles. Solo formas y filosofías que suenan bien, pero no se sostienen bajo presión real. Bruce asintió despacio. Tienen razón en señalar que la filosofía sin aplicación es vacía, dijo. Estoy de acuerdo en eso. Luego añadió, sin cambiar el tono. Pero la conclusión a la que llegaron requeriría verificación. La experiencia de clase no es lo mismo que la comprensión real. Y la competición formal tampoco captura el combate completo. Davis cruzó los brazos. Si quiere hablar de combate completo, respondió. El karate y el judo tienen décadas de pruebas en situaciones de alta presión, torneo tras torneo, competidor tras competidor. Bruce lo miró con genuina curiosidad. ¿Y si las reglas de esa competición eliminan precisamente las técnicas más efectivas?, preguntó. ¿Sigue siendo una prueba del arte completo o solo de una versión limitada de él? El debate se reabrió, pero esta vez con un interlocutor muy diferente. Bruce no defendía el Kung Fu de manera emocional. No levantaba la voz, no blandía credenciales, simplemente hacía preguntas que abrían fisuras en los argumentos más sólidos. Después de varios minutos, fue el maestro de judo quien planteó lo que todos estaban pensando de maneras distintas. Teoría es teoría, dijo sin acritud pero con firmeza. No estoy diciendo que usted no sea capaz. Estoy diciendo que estas conversaciones tienden a no resolverse nunca porque nadie quiere demostrar nada concretamente. Si el Kung Fu funciona, demuéstrelo. Si el Jeet Kune Do es superior, demuéstrelo. Bruce se puso de pie. El movimiento fue completamente fluido, sin prisa, sin teatralidad. Solo pasó de estar sentado en la arena a estar de pie en el mismo instante, con una naturalidad que tenía algo de inquietante, porque revelaba un control del cuerpo que iba más allá de lo que cualquiera esperaba ver en una playa, en un día ordinario, sin preparación ni calentamiento previo. ¿Qué propone concretamente?, preguntó Bruce. El maestro de judo señaló un tramo plano de arena entre las palmeras. Hay suficiente espacio. Un intercambio. Técnica contra técnica, sin reglas de competición. Los demás intercambiaron miradas. El impulso que los había llevado a hacer declaraciones tan amplias ahora los confrontaba con sus consecuencias. Tanaka habló primero. Yo acepto, si usted está dispuesto. Bruce lo miró un momento. Los ojos de Bruce Lee tenían la peculiaridad de transmitir atención absoluta, la clase de mirada que hace que la persona observada sienta que está siendo leída completamente, sin filtros, sin cortesía. No era hostil, era simplemente honesta. Bien, dijo Bruce, pero antes quiero entender algo. La intención aquí no es hacerse daño, la intención es aprender. ¿Están de acuerdo con eso? Todos asintieron. Tanaka dio un paso hacia adelante. Llevaba cinturón negro desde hacía 27 años. Había entrenado en Okinawa directamente bajo maestros de la línea Shotokan. Tenía un golpe de puño que había derribado tablones de madera de 4 pulgadas. Su velocidad para su edad era notable. Su estructura técnica era impecable. Se plantó frente a Bruce con la postura clásica del karate, los pies en ángulo, el peso distribuido, las manos en guardia. Los 6 restantes formaron un semicírculo a distancia prudente.
El aire entre las palmeras era quieto. Las olas seguían rompiendo contra la orilla a unos metros. Un par de personas que paseaban por la playa se detuvieron a mirar sin comprender del todo lo que veían. Tanaka se movió. Lanzó un yakuzuki, un puñetazo inverso, técnicamente perfecto, con una velocidad considerable para alguien de su complexión y edad. Era el tipo de golpe que había practicado decenas de miles de veces. El tipo de golpe que en un contexto de entrenamiento normal habría llegado a cualquier punto que Tanaka eligiera. No llegó a ninguno. No hubo bloqueo en el sentido tradicional. No hubo una mano que interceptara el puño con un movimiento defensivo claro y visible. Lo que ocurrió fue algo diferente, algo que los 6 observadores intentarían describir durante semanas sin encontrar las palabras precisas. El cuerpo de Bruce simplemente dejó de estar donde el golpe se dirigía. No dio un paso atrás, no giró de manera amplia. Se desplazó en una fracción de segundo con una economía de movimiento tan extrema que parecía que Tanaka había calculado mal la distancia desde el principio. Y en ese mismo instante, la mano derecha de Bruce alcanzó el antebrazo exterior de Tanaka con una presión controlada. Solo presión, no un golpe, solo el aviso de lo que podría haber sido. Tanaka bajó el brazo. Todo eso ocurrió en aproximadamente 1 segundo y medio. El silencio entre los testigos fue completo. Tanaka miró a Bruce, luego miró su propio brazo. Luego volvió a mirar a Bruce con una expresión que no era vergüenza, sino algo más genuino. Reconocimiento. Inténtelo de nuevo si quiere, dijo Bruce tranquilamente. Diferente combinación. Tanaka intentó 3 veces más. Cada vez, el resultado fue estructuralmente idéntico. No idéntico en los movimientos específicos, porque cada intercambio era diferente. Idéntico en el resultado. Ningún golpe de Tanaka encontró su objetivo, y cada vez que fallaba, había una mano de Bruce en algún punto de contacto que hacía la misma advertencia silenciosa. Después de la 4ª vez, Tanaka dio un paso atrás y hizo una pequeña inclinación. No era una rendición humillante. Era el gesto de alguien que ha recibido información que no tenía antes. Davis se adelantó. Su kempo era más dinámico que el karate de Tanaka, más orientado a combinaciones rápidas, a ángulos múltiples, a cambios de distancia constantes. Se movió inmediatamente sin anunciar nada, lanzando una secuencia de 3 golpes en dirección al torso de Bruce. Los 3 golpes encontraron aire. La 4ª acción en la secuencia de Davis fue un barrido de pierna hacia el tobillo externo de Bruce. Una técnica limpia, bien ejecutada, difícil de anticipar. El pie de Davis viajó exactamente donde debía ir. Bruce ya no estaba ahí. No solo eso. En el momento en que el barrido de Davis completaba su arco sin encontrar nada, Bruce estaba detrás de él, una mano posada ligeramente sobre el hombro de Davis, la otra a una distancia de 3 centímetros de su costado izquierdo, el costado que protege el hígado. La posición completa duró menos de 1 segundo antes de que Bruce diera un paso atrás. Davis no se giró de inmediato. Se quedó mirando hacia adelante durante un momento. Luego se giró despacio. ¿Cómo?, dijo. No era una pregunta retórica. Era genuina. La mecánica corporal, respondió Bruce, sin arrogancia, con la precisión de un instructor. Su barrido fue técnicamente correcto, pero requería comprometerse con una trayectoria fija. Cuando la trayectoria es predecible, el cuerpo puede responder antes de que la mente procese el movimiento. Usted no combate solo contra lo que veo. Combato contra lo que el cuerpo del otro comunica antes de que ocurra. El maestro de Taekwondo fue el siguiente. Su arte era el que más dependía de la distancia y de la potencia de las patadas. Se posicionó con la guardia de Taekwondo, alta y lateral. El primer movimiento fue una patada lateral al torso, un bandalchagi ejecutado con la velocidad y extensión que caracterizan a quienes han pasado años refinando específicamente ese movimiento. La patada pasó a 10 centímetros del estómago de Bruce, porque Bruce había retrocedido exactamente esa distancia en el preciso instante en que la cadera del contrario comenzó a girar, antes de que el pie iniciara su trayectoria. El retroceso fue mínimo, sin pasos adicionales, sin distancia extra, solo el mínimo necesario. Bruce contraatacó con el equivalente a un toque, 2 dedos sobre el plexo solar del maestro de Taekwondo, con una presión que no causó dolor pero que fue absolutamente inconfundible en su precisión. El maestro de Taekwondo bajó su guardia. Intentaron más técnicas. Todos ellos, en distintos momentos de los 40 minutos que duró, lo que nadie había planificado como una sesión formal, pero que se había convertido en exactamente eso.
El especialista en judo intentó proyecciones y agarres, el área en la que el control físico es más directo. Bruce no era un luchador de clinch, pero tampoco permitió que el judo lo llevara al clinch en ningún momento. Cada intento de agarre encontraba un ángulo levemente diferente, un desplazamiento mínimo, una redirección que lo hacía tangible pero ineficaz. Los dos discípulos de Shaolin fueron los últimos en participar. Uno de ellos, no Chen, sino su compañero de nombre, Wei, era rápido con las manos. Lanzó una combinación sorpresivamente veloz que durante un instante pareció que podría funcionar. No funcionó, pero Bruce se detuvo después de ese intercambio y miró a Wei con genuino reconocimiento. «Eso estuvo cerca», dijo. «Su velocidad de mano es real. Trabaje en eso». Era la primera vez en toda la tarde que Bruce había dado un cumplido directo. Cuando todo terminó, los 7 hombres estaban de pie en semicírculo nuevamente, pero el semicírculo tenía una arquitectura emocional completamente diferente a la que tenía al inicio de la tarde. El peso de la discusión anterior había desaparecido. No porque hubiera sido respondida con argumentos, sino porque había sido respondida con algo que no admitía interpretación. Bruce recogió su bolsa de lona de la arena. Estaba ligeramente sudado, pero su respiración era completamente normal. Tanaka habló primero. «Lo que afirmamos antes fue incorrecto», dijo con la voz directa del hombre que no busca excusas. La crítica era sobre resultados que nunca observamos de cerca. Eso fue un error. Bruce asintió. «Entiendo la lógica que los llevó a esa conclusión», respondió. «No hay competición internacional que mida lo que el Kung Fu hace. Eso es un hecho. Pero la ausencia de un marco de medición no es ausencia de contenido, es ausencia de un marco». Davis, que había sido el más vocal en sus críticas, hizo una pregunta que llevaba formulando en silencio desde mitad de la sesión. «¿Qué es lo que entrena exactamente?» No el nombre del sistema. Lo que entrena conceptualmente. Bruce respondió sin dudar. «Entreno a leer intenciones antes de que se conviertan en movimientos. Entreno a responder con el mínimo necesario, nunca con más. Entreno a entender que el cuerpo humano tiene vulnerabilidades que no dependen del tamaño ni de la fuerza, y que encontrar esas vulnerabilidades bajo presión requiere calma que el ego normalmente destruye. Todo lo que técnicamente parece ser el Jeet Kune Do es en realidad una sola cosa: claridad bajo presión». Nadie respondió de inmediato. El especialista en judo, que había sido el más silencioso de los 7 durante toda la tarde, habló por primera vez desde el inicio de los intercambios. «¿Entrena esto con alguien regularmente? ¿Con estudiantes?» «Sí», respondió Bruce. «¿Podría observar una sesión de entrenamiento alguna vez?», preguntó el judoka. «No para juzgar, para aprender». Bruce lo miró un momento, luego asintió. «Pueden todos venir si quieren. Tengo un espacio en Oakland, avísenme con tiempo». Se despidió sin ceremonia, sin gesto dramático, sin discurso final. Simplemente recogió su bolsa, se puso los lentes de sol nuevamente y comenzó a caminar por la arena hacia el estacionamiento, dejando atrás 7 hombres que llegaron a esa playa ese día, con certezas que ahora ya no tenían. 6 de los 7 visitaron eventualmente el espacio de entrenamiento en Oakland. Chen, el discípulo de Shaolin que involuntariamente había iniciado todo al pedir a Bruce que escuchara la conversación, fue el primero. Llegó con su compañero Wei 3 semanas después del encuentro en la playa. Bruce los recibió sin hacer referencia a lo ocurrido anteriormente. Los integró en la sesión como si fueran estudiantes que simplemente comenzaban, sin el peso de la historia de esa tarde. Años más tarde, Chen diría en una entrevista que la tarde en la playa de Santa Mónica fue la primera lección que Bruce Lee le dio, aunque en ese momento no lo sabía. La lección no fue sobre técnica. Fue sobre lo que ocurre cuando el conocimiento real responde a la presunción sin enfado, solo con claridad. Tanaka nunca cambió su arte. Siguió enseñando karate hasta que no pudo seguir haciéndolo por su edad, pero incorporó en sus clases una idea que anteriormente había descartado: que la economía del movimiento es más importante que la fuerza del movimiento, que responder a lo necesario es superior a responder a lo que el ego quiere demostrar. Sus estudiantes notaron en los años siguientes que algo en la forma en que Tanaka enseñaba había cambiado sin que él lo anunciara nunca. Davis, el instructor de Kempo, escribió en sus notas privadas de esa noche una sola línea que sus hijos encontrarían décadas después entre sus papeles. «Hoy aprendí que la diferencia entre saber y comprender es la misma que entre ver el océano en un mapa y estar parado en la orilla».
El maestro de taekwondo nunca habló públicamente de lo que sucedió esa tarde. Cuando sus estudiantes le preguntaban sobre Bruce Lee, respondía que era alguien que merecía ser estudiado, no por las películas, sino por lo que estaba debajo de las películas. Nadie filmó nada, no había cámaras, no había periodistas, solo una playa, 7 cinturones negros y un hombre que estaba sentado mirando el océano cuando la conversación llegó hasta él. La historia se contó en susurros dentro de los círculos de artes marciales de California durante años. Como todas las historias que no tienen evidencia documental, fue cuestionada, modificada, exagerada en algunas versiones y minimizada en otras. Algunos decían que Bruce había noqueado a varios de ellos. Otros decían que simplemente había hablado y que nadie se había atrevido a desafiarlo. Ninguna de esas versiones era correcta. Lo correcto era esto: 7 hombres que poseían décadas de entrenamiento combinado fueron incapaces de tocar a un hombre que no había calentado, que no había anunciado nada, que no había demostrado nada que no fuera esencialmente necesario en cada momento. Y ese hombre, al final de la tarde, había extendido una invitación en lugar de una conclusión. Eso era, quizás, lo más revelador de todo. Porque la última medida de la maestría no es la capacidad de vencer, es la capacidad de enseñar sin que la enseñanza parezca una derrota para quien la recibe. Es hacer que quien fue corregido quiera regresar al día siguiente para aprender más. En la tarde del verano de 1972, en una playa de Santa Mónica, frente al Pacífico, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y para los 7 hombres que estuvieron presentes, independientemente de lo que hayan dicho o callado después, esa tarde cambió la forma en que entendían lo que buscaban cada vez que se ponían de pie en una sala de entrenamiento y comenzaban de nuevo.